¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy afectuoso. Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Continuamos siempre con el estudio de la palabra de Dios y hoy vamos a ver en el Salmo 128 la bendición de todo aquel que teme a Dios. Recordemos, Dios quiere bendecirnos. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? Que recordemos todos los días y siempre que Dios es bueno, justo, misericordioso, compasivo, bondadoso, se deleita en misericordia. Él es bueno y no hay ninguna injusticia en Él. No nos ha hecho sino bien, tan amoroso, con la historia insuperable de que el Dios eterno abandonó su trono de gloria, lo dejó a un lado para hacerse como uno de nosotros, semejante a los hombres. En todo fue un ser humano, fue semejante. ¿Por qué semejante y no igual? La diferencia está en que Él no pecó y nosotros pecamos siempre. Y el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos justificados en Él, fuésemos justicia de Dios en Él, fuésemos hechos santos. Nos limpia de todo pecado, mancha, arruga, contaminación. Entonces, las bendiciones de Dios son sí y amén. Recordemos, después del cautiverio babilónico, Ciro, el rey de Persia, permitió a los judíos, a los de la tribu de Judá, desde allí se llamaron judíos, fueron cautivos en el año 606, capturada Babilonia, empezó su hegemonía y su dominio global en el año 606 y terminó en el 538 con Ciro como rey de Persia y Darío, rey de Media. Los medos y los persas capturaron, recordemos en aquella fiesta, capítulo 5 de Daniel, donde tomando los vasos del templo de Salomón, los llevó al paganismo allí, a los templos de Babilonia, a Bel y a Nebo, a Marduk, dioses paganos. Y en la fiesta mandó pedir el heredero, el descendiente rey de Nabucodonosor, Belsasar, para los vasos sagrados, para deleitarse ahí con las sacerdotisas, que eran unas prostitutas en los templos paganos, para tomar vino, y apareció la mano en la pared. Fuiste pesado en balanza y fuiste hallado insuficiente, fuiste hallado falto, y ahí mismo el reino cayó. El rey Ciro dio la autorización para que se fuera a reconstruir la ciudad, el templo, el muro, y había que hacer una gran cantidad de correctivos, como los mercados. En el día sábado la gente tomó desprecios, se olvidó de la ley de Dios, se olvidó de la Torá, estaban en casamientos entre judíos y paganos, y Dios lo había prometido por una razón muy sencilla, porque Dios le dio la ley, el culto, las promesas, la adoración a su pueblo escogido, y les dijo que no se mezclaran con pueblos paganos, porque se pervertiría su sentimiento espiritual y religioso y se irían tras dioses paganos, y con esa prohibición la olvidaron siempre, y el pueblo asumía la adoración a los falsos dioses, a los dioses de manufactura humana, a los dioses paganos, a los dioses inexistentes, a los dioses que hay que cargar en lugar del Dios que nos carga desde la cuna hasta la tumba. Y para que Dios quería preservar el culto y la adoración sin mezclas. Dios no admite ese tipo de mezclas, Dios no admite las mezclas, la adoración a Él es pura, en espíritu y en verdad. Se estaban dando los matrimonios entre los judíos y las hijas de los paganos, y Dios no quería esas mezclas, quería la pureza, y por eso le dice a Jeremías que se conviertan ellos a ti y no que tú te conviertas a ellos. Habían llegado a una decadencia moral
pavorosa, tanto que los judíos ricos estaban esclavizando a los judíos pobres, a sus hermanos. Se prestaba dinero a interés, se prestaba dinero a usura, y Dios no quiso nunca que las riquezas se concentraran en unos cuantos. Dios quiso que los bienes, los servicios, las tierras, todo estuviera equilibrado, que hubiera una verdadera justicia social. ¿Quieres encontrar justicia social? La encuentras en las Sagradas Escrituras. ¿Quieres bondad? ¿Quieres generosidad? ¿Quieres fidelidad? ¿Quieres lealtad? Esos son los caminos de Dios. Entonces, en este tema, que es la bienaventuranza, la bendición del que teme a Jehová, dice el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. La paz sea sobre Israel. Así como en aquella época hubo que reconstruir a Jerusalén, hubo que reconstruir la ciudad, hubo que reconstruir los muros, hubo que reconstruir la plaza, el templo. Así la iglesia ha necesitado ser reconstruida, porque la iglesia, después de que viene nuestro Señor Jesucristo y funda su iglesia, es muerto, es crucificado, es sepultado en la tumba, pero Él resucita, está con los discípulos 40 días y se va. Quédense en Jerusalén, no se vayan todavía, hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Vino el Espíritu Santo, inauguró la iglesia, y empezó la iglesia con una doctrina pura, pero luego empezó a mezclarse, y en los tiempos de Constantino, en el año 300, la iglesia se mezcló con el paganismo. Historias largas y extensas que ahí vamos recordándolas paso a paso. Y hubo un reformador por allá en el siglo XV, 1513, llamado Martín Lutero, porque la iglesia había llegado, se había pervertido de tal manera que vendían la salvación por dinero y se llevaban unas sumas cuantiosas de dinero a la iglesia, y se les daba un pergamino con licencia para pecar. Y se predicaba la salvación por obras, cuando la palabra dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, es don de Dios. Dice Efesios 2:8 al 10, como hechura suya para buenas obras, hacemos lo bueno porque Él nos salvó. Como lo dice Tito 3:5, nos salvó por su misericordia, por el lavamiento, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu de Dios. Él nos lava, Él descendió a esta tierra, se hizo hombre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando creemos en esto, de todo corazón le entregamos la vida a nuestro Señor Jesucristo, entra el Espíritu Santo a nuestra vida, nos regenera, nos santifica, nos transforma, nos purifica, nos justifica y nos glorificará. Entonces había lo que se llamó los cantos graduales cuando ellos salieron de la esclavitud de Babilonia por la autorización de Ciro, que ya era el rey de Persia, ya no estaba Babilonia bajo el dominio. Ellos escribieron unos cantos, unos salmos que eran los salmos llamados los salmos graduales. En esos salmos graduales ellos pedían a Dios la salida de la angustia, el socorro de Dios, ¿de dónde vendrá mi socorro? El Salmo 121, pidiendo la liberación de la opresión de los enemigos, pidiendo por la paz de Jerusalén, pidiendo por la edificación de la familia y la transformación del hogar. En los Salmos 127 y 128, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda de la ciudad,
en vano vela la guardia. Herencia de Jehová son los hijos. Entonces, la bendición que nos da el Salmo 128 es para aquel que teme a Dios, es para todo el que teme, no es para los ricos, no es para los blancos, no es para los negros, no es para los letrados, no es para los iletrados, es para todos, sin distinción de etnia, sin distinción de posición social, sin distinción de preparación cultural. Todo aquel que teme a Jehová. Entendamos estos conceptos y estos términos, que es bienaventurado, significa dichoso, feliz, bendecido de manera permanente, y esto viene por una relación correcta con Dios, no por estar practicando ceremonias, liturgias o haciendo sacrificios. Una correcta relación con Dios, la comunión con Dios. ¿Qué es comunión? Común unión, es intimidad, que tú leas la palabra, estudies la palabra, que tú adores a Dios, que tú le glorifiques, que tú le obedezcas. He ahí donde viene, esto es bienaventurado, una correcta relación con Dios, porque es una complacencia que Dios diga, como dijo de su siervo amado, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Que el Señor diga de ti, de mí, eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Y el temor de Dios es el respeto, el amor, la reverencia y la obediencia a nuestro Dios. Eso es temer a Dios, no es tener pánico ni terror, sino respetar a Dios. Como dice el Salmo 34:11, venid hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea largos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Es decir, ser pacificadores es apartarnos del mal, apartarnos del pecado, apartarnos de hablar engaño, apartar nuestra lengua de la maldad, de la murmuración, del chisme y de la condenación, estar mandando a todo el mundo para el infierno cuando Dios está salvando en este momento. ¿Y qué es andar en los caminos de Dios? Es lo que te acabo de decir, los caminos de Dios. Sus caminos enseñó a Moisés, como nos dice el Salmo 103. Bendeciré a Jehová. Bendiga Dios a Jehová, porque el Señor nos ha saciado de bien nuestra boca, nos ha coronado de favores y de misericordias, nos ha rescatado del pozo de la desesperación. Dice, sus caminos enseñó a Moisés, Salmo 106, versículos 6 y 7. Sus caminos, ¿cuáles son los caminos? Los caminos de la integridad, de la fidelidad, de la rectitud. Es apartarse del pecado, eso es temer a Dios, honrarle. Entonces hay una bendición triple para todo aquel que teme a Dios. ¿Cuál es la bendición triple? Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien, es decir, comerás del fruto de tu trabajo, comerás de la obra de tus manos. ¿Qué ocurría con el pueblo en la antigüedad? El pueblo en la antigüedad trabajaba y no disfrutaba de su salario. Ahora, cuando tememos a Dios, trabajamos y disfrutamos del salario, y había razones por las cuales el pueblo no disfrutaba de su salario, como nos lo dice en Jueces capítulo 6, que el pueblo hizo lo malo, entonces Dios los entregó. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián, un pueblo enemigo, un pueblo saqueador, prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y en las cavernas, se escondían y escondían los cultivos para que no los saquearan, eran saqueadores. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampó contra ellos, y acampando contra ellos los destruían los frutos de sus tierras hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer ni a Israel, ni a las ovejas, ni a los bueyes, ni a los asnos, porque acababan con todos los cultivos y con todos los ganados, y no dejaban absolutamente nada, y el pueblo empobrecía. Así el pueblo empobrecía en gran manera por causa de los saqueadores de Madián, y clamaron a Jehová, y Jehová solucionó y se arrepintió. También en el libro de Ageo se nos cuenta de qué manera cuando ellos salieron en esta misma
ocasión de la esclavitud de Babilonia, resulta que ellos empezaron a construir sus casas y se olvidaron de la casa de Dios. Nos dice, meditad sobre vuestros caminos, nos dice Ageo 1:5, y el versículo 7 lo repite, meditad sobre vuestros caminos. No andes en tus propios caminos, anda en los caminos del Señor. ¿Qué es lo que estás haciendo? Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, tu salario no rinde. Pero ¿qué pasa? ¿Qué se me hizo el dinero? ¿Dónde fue a parar? Así ha dicho Jehová de los ejércitos por segunda vez, meditad en vuestros caminos, subid al monte. ¿Sí? Buscad mucho y halláis pocos, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. Y dice, por eso se detuvo de los cielos la lluvia sobre vosotros, y la tierra detuvo sus frutos. Llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo el trabajo de sus manos. Cuando haces lo malo delante de Dios es cuando viene la ruina, viene la dificultad, y Dios quiere sacarte. Clama a Dios, arrepiéntete. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Hoy la casa del Señor está desierta, hoy la casa de Dios está olvidada. La gente está construyendo su vida, sus casas, sus comodidades, su confort, y se ha olvidado de la predicación del Evangelio, se ha olvidado del siervo de Dios. El siervo de Dios también tiene necesidades, y el Señor dice en su Escritura, así lo determinó el Señor, que el que vive para el altar del altar, ordenó el Señor, ha de comer. Entonces, ¿qué es? Hay que abastecernos para nosotros mismos. A quien Dios da riquezas y bienes, también da la oportunidad que tome su parte y goce de ellas, pues es don de Dios. La obra misionera tiene sus costos, viajar a los pueblos, viajar a las misiones tiene sus costos, y mis amados hermanos, esto hay que sufragarlo, hay que pagar un salón, hay que cubrir una cantidad de gastos. No te abastezcas tú solo, porque eso fue lo que le ocurrió al pueblo de Judá en la antigüedad. Entonces, nos dice en segundo lugar, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. La vid era un símbolo de fecundidad y de encanto sexual, como lo dice el libro de Cantares. Tus pechos como racimos de uvas, y tu olor como fragancia de manzanas. Cantares 7:8. Tus pechos, de una sensualidad y de una sexualidad poética supremamente hermosa. No solamente se trata de fecundidad, sino de deleite y encanto sexual. También de festividad, de manera que, mi amado, disfrutarás de tu cónyuge, mi amada, disfrutarás de tu cónyuge, pero también de tu soltería, porque en el tiempo de la iglesia también hay un llamado a los solteros. No tienes que estar casado para que Dios edifique tu vida y edifique tu hogar. Disfruta del llamamiento de Dios en amplitud, en alegría y en deleite, y Dios te dirá cómo. También es símbolo de alegría y de fiesta en la parábola de Jotán, cuando murió Gedeón, llamado Belsasar. El hombre Jotán dio una parábola, y dice, y la vid dice, voy a dejar yo de producir el vino que alegra a Dios, a los hombres, para ser superior a todos los árboles. De ninguna manera. El vino que alegra el corazón del rey. Y en tercer lugar, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Las uvas, el vino, el olivo y el aceite no eran indispensables para la supervivencia. Esto nos habla de abundancia, de bienestar, de comodidad y confort. De manera que, ¿cuál es la bendición triple de la que Dios nos habla para el hombre que teme a Jehová? Comerás del fruto de tu trabajo, de las obras de la obra de tus manos. Disfrutarás de tu salario, dejarás de estar pagando los arreglos de tus electrodomésticos, no te vas a sentar en las gafas, no vas a dañar todas tus cosas para pagar reparaciones, te rendirá el dinero, no lo echarás en saco roto. Honra a Jehová con el fruto y con las primicias de tu trabajo, y el Señor
te hará abundar en tus bienes y en todas las bondades y comodidades. Tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Habrá fecundidad, habrá encanto sexual, habrá comodidad y habrá alegría y fiesta, y tus hijos como plantas de olivo. Y termina el salmista diciéndonos que te deleitarás y verás crecer a tu nación. Bendígate Jehová desde Sión y veas a Jerusalén. Ahora podemos decirles, nos vemos nosotros florecer a Jerusalén. Allí va a reinar nuestro Señor Jesucristo. Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, pero vemos una decadencia de los pueblos por la introducción del comunismo diabólico, que solamente es destructivo. Si hay un comunismo, ese es el de Cristo. Lo mío es suyo. El comunismo que ellos han puesto es lo suyo es mío. El compartir, el que tiene 2 túnicas, dele una a su vecino. Y veas a los hijos de tus hijos, verás tu ciudad florecer y verás prosperar en paz y verás la descendencia familiar y la armonía familiar. Esta es la bendición del que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ponte en las manos del Señor y disfruta de la cantidad de las incontenibles bondades que Dios va a poner pronto en tus manos. Inclina tu rostro, ponte en sus manos y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a ser de mí tu templo, Dios, porque quiero vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.